Mateo capítulo 5, en esta serie que venimos predicando del Sermón del Monte. Esta serie del Sermón del Monte hoy nos toca hablar de la porción que va del capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Hoy vamos a estar hablando de Jesús y el cumplimiento de la ley. Entonces, si todos han encontrado el pasaje, vamos a leerlo juntos y luego meditamos en lo que dice las Escrituras. Oramos y meditamos en lo que dicen las Escrituras. Recuerde que yo leo de la versión que es Nueva Biblia de las Américas. Y dice la Escritura lo siguiente en el verso 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad donde hemos podido celebrar tu nombre, donde hemos cantado, adorado, donde oír la voz de mis hermanos cantando juntos estremecía mi corazón de pensar que un día haremos esto en la gloria eterna. Gracias, Dios, por este privilegio. Y ahora queremos, Señor, pedirte que al meditar en tu palabra, tu Santo Espíritu traiga luz, nos des entendimiento, nos des gracia, Señor, nos ayudes a estar atento a lo que tú nos quieres decir. Y particularmente te ruego por mi vida que me ayudes a expresar tu palabra con claridad, con objetividad, transmitiendo a tu pueblo, Señor, lo que tu palabra dice y ningún concepto humano, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu obre en nuestros corazones para que tu palabra sea una verdad en nosotros y de esa manera te podamos glorificar a ti. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, como adelantábamos, el tema de hoy es Jesús y el cumplimiento de la ley. El pastor Ricardo, cuando empezó la reunión, cuando abrió la reunión antes de orar, leyó todo lo que decía Mateo capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 16. Es interesante que antes de abordar nuestro pasaje del día, reflexionemos en lo que estuvo leyendo el pastor Ricardo. ¿En qué aspecto? Hay dos grandes estructuras ahí. En primer parte del versículo 1 al versículo 12, nosotros vemos cómo Jesús estaba enseñando acerca del carácter que tienen que tener los ciudadanos del reino. Del versículo 1 al versículo 12, Jesús estuvo enseñando acerca del carácter de los ciudadanos. Pero del versículo 13 al versículo 16, Jesús habla de la responsabilidad que tienen y la influencia que tienen los ciudadanos del reino. Es decir, son sal y son luz en este mundo. Entonces, la sección que hoy vamos a compartir de aquí en adelante van a empezar una serie de enseñanzas que Jesús va a dar a los ciudadanos del reino y que van a llegar hasta el capítulo 7, versículo 6. Entonces, partiendo en la sección que hoy nos toca, versículo 17 al versículo 20, lo que primero Jesús va a hacer es explicar el sublime propósito de su venida. Yo estructuré este pasaje básicamente en 3 puntos. Desde el versículo 17 al versículo 20, quiero compartirle a ustedes la estructura del pasaje en 3 puntos. En principio, el primer punto es que Jesús vino para cumplir las Escrituras. Jesús vino a darle cumplimiento a las Escrituras. El segundo punto, Jesús enfatiza la importancia que tienen las Escrituras, la importancia de guardar y la importancia de enseñar las Escrituras. Para eso vino el Señor. Y en tercer lugar, Jesús vino para declararles, para proclamarles cuál es la única forma que tienen las personas de entrar al reino. Esta es la estructura de lo que vamos a meditar en esta mañana. Entonces, comenzando con nuestro primer punto, Jesús vino para cumplir la ley. Observen su Biblia, versículo 17.
El Señor Jesús dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Cuando nosotros hablamos de la ley o los profetas, entendemos que está haciendo una referencia a todo lo que es el Antiguo Testamento, a la totalidad del Antiguo Testamento. Jesús, note que comienza con una cláusula negativa. Él comienza diciendo: no piensen, una cláusula negativa. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. Lo que probablemente esta cláusula negativa nos muestra es que existía en sus oyentes, en sus contemporáneos, el pensamiento o tal vez algunos rumores de cuál era la posición que Jesús tenía frente a la ley. Este puede haber sido el punto de conflicto. Cuando nosotros leemos Mateo, empezamos y parece que este fuera el primer sermón que Jesús dio. Pero si ustedes recuerdan la introducción hace unos meses atrás, cuando empezamos con estos sermones, dijimos que no podíamos garantizar que este fue el primer sermón de Jesús. Si miramos un segundo, recordemos que Mateo capítulo 4, versículo 23, ya dice que la fama, las enseñanzas y los milagros de Jesús se habían extendido por todas partes. Entonces es probable que para este momento ya se hayan suscitado algunas contiendas por causa de algunas enseñanzas de Jesús. Recuerde que ellos tuvieron conflicto, por ejemplo, al acusarlo a Jesús que él quebrantaba el día de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Lo acusaron también de no sujetarse a lo mejor a los ayunos que hacían los fariseos. Entonces puede que ya haya conflictos previos. Entonces en la mente de estas personas es probable que estén pensando o acusando a Jesús de quebrantar la ley o de cuál era su posición frente a la ley. No olvidemos que gran parte de la población judía consideraba correcta y veraz la interpretación que le daban a la ley los maestros de Israel. Ellos pensaban que lo que decían los escribas y los fariseos era la interpretación correcta, pero en realidad sus interpretaciones de la ley habían sido sumamente deficientes. Por eso vemos a Jesús que empieza a repetir una y otra vez en el sermón, de ahora en adelante: ustedes han oído en el pasado, pero yo les digo tal cosa. Noten su Biblia, fíjese, versículos 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Versículo 22 dice: pero yo les digo que todo aquel. Note versículo 27. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Note versículo 33. También han oído que se dijo a los antepasados, pero yo les digo. Mire versículo 38. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo. Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, y permanentemente Jesús está diciendo: ustedes han oído, pero yo les digo. La interpretación que habían hecho los fariseos acerca de la ley era una interpretación deficiente, incompleta, mal aplicada. Y a partir de ahí en adelante, ahora Jesús comienza a darle a la ley la interpretación correcta. Y no solo eso, que habían entendido mal la ley, sino que habían aplicado mal la ley. Y ahora Jesús eleva la ley, no solamente le da la interpretación correcta, sino que la eleva. Porque acabamos de leer, ellos decían: ustedes escucharon, no cometerán adulterio. Y para un judío cometer adulterio era engañar a su esposa con otra mujer. Pero Jesús dice: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús eleva la ley. Es tremendo. Algo debería empezar de estas cosas ahora, debería empezar a traer luz a la mente de sus oyentes. Luz para que ellos entiendan la incapacidad que tenían ellos de cumplir la ley en forma perfecta como un medio de salvación. Ellos descansaban su vida en que cumpliendo la ley, obedeciendo la ley, podían alcanzar salvación y entrar al reino de los cielos. Y Jesús le empieza a mostrar estas cosas, a interpretar la ley correctamente para que ellos se den cuenta que nadie se podía salvar usando a la ley como un instrumento para la salvación. ¿Va entendiendo? Y como si fuera poco,
esta élite religiosa no solamente habían interpretado mal la ley, no solo aplicaban mal la ley, sino que agregaron a la ley muchísimas tradiciones humanas. Le agregaron muchos mandamientos de hombres. Por eso Jesús, en el Evangelio, usted va a ver que los va confrontando con sus tradiciones humanas, cosas que la palabra de Dios no decía, sino que ellos habían hecho su librito aparte, sus tradiciones, sus mandamientos de hombre. Esto no era otra cosa que un sistema legalista, pero incapaz de introducir a una persona en la salvación. Bajo estas circunstancias, muchas de estas personas estarían agotadas de las exigencias de la ley, de las tradiciones, y seguramente estarían pensando en sus mentes que Jesús venía para ponerle fin a la ley, que todo esto iba a cambiar, que ya no iban a estar más sujetos a estas cosas. Pero también seguramente había otro grupo de partidarios que pensaban que Jesús era lo contrario, era un revolucionario, que era un transgresor descarado que no respetaba la ley. Pero lo cierto, que no era ni una cosa ni la otra. Lo cierto es que ahora el Dios eterno, encarnado en la persona de Jesús, vino para cumplir. Dice, yo vine para cumplir con la ley y los profetas. Jesús vino para cumplir con todos los dichos de los profetas y con todas las demandas de la ley. La función y el propósito que tenían las Escrituras era apuntar a las personas hacia Jesús. La ley no podía salvar, pero los profetas hablaron de Jesús. La ley apuntaba a Jesús. En Jesús se cumple la ley y los profetas. Su misión era darle cumplimiento a las Escrituras, todo lo que la Escritura decía acerca de Él y acerca del plan redentor. Mire de vuelta en su Biblia, acompáñeme al capítulo 1. Fíjese la importancia de esto en cumplir las Escrituras. ¿Para qué había venido Jesús? Capítulo 1, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio de los profetas, diciendo, he aquí la Virgen concebirá. Mire lo que dice capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera. Mira el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo. Mira el versículo 23. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. ¿Va entendiendo? Si volvemos al capítulo 5, entonces capítulo 5 Jesús dice, yo no vine para dejar sin efecto la ley o anular a los profetas. Vine para cumplir todo lo que las Escrituras dicen de mí. Las Escrituras en su totalidad apuntaban hacia Jesús. La ley lo único que podía hacer es mostrarle a las personas su condición, pero no podían salvarlo, porque nadie podía darle un cumplimiento perfecto a la ley. Jesús no vino para transgredir, sino Jesús vino para cumplir la ley como nuestro representante perfecto. Jesús vino para redimir por la fe a todos los que ahora vienen a Él en arrepentimiento y fe. Jesús vino para redimir a todos aquellos que reconocen su condición y que se dan cuenta que no pueden salvarse a sí mismos. Personas que no hacen uso de su moral para entrar al reino. Hermanos, los moralistas no entran al reino de los cielos. Para entrar al reino hay que reconocer su necesidad y humillarse. Jesús vino para cumplir, no para transgredir, para cumplir lo que vos y yo no podíamos cumplir. Jesús vino a ser nuestro representante perfecto. Esto es algo que los religiosos y los legalistas no podían aceptar de ninguna manera. Ellos buscaban la salvación por méritos de obediencia a la ley, algo que nunca, jamás podían alcanzar. Jamás. Lo triste, para hacer una aplicación ya intermedia, es que algunos cristianos tienen la misma idiosincrasia.
Tienen una idiosincrasia, diría, similar. Porque a ningún cristiano que usted le pregunte, ¿tenés que cumplir la ley para salvación?, va a decir que la puede cumplir. Pero tienen una idiosincrasia en su ADN legalista a veces similar. Piensan que haciendo muchas obras pueden agradar a Dios. Piensan que teniendo muchas actividades pueden alcanzar un grado de santidad que eso los va a distinguir de los demás. Piensan que de esta forma ellos tal vez puedan retener la salvación. Entonces tienen que hacer para no perder. Cuando la salvación de los que están en Cristo es segura. Piensan que eso los va a calificar mejor delante de Dios. Eso es puro legalismo. Eso es puro legalismo. El comportamiento de este tipo de personas es una evidencia clara de que todavía no están entendiendo de una forma correcta lo que es el significado de que Cristo es nuestro representante perfecto. No entienden el significado de lo que es Cristo como el cumplimiento de la ley y la obra de su cruz. Romanos capítulo 8, en el versículo 3 y 4, dice lo siguiente: pues lo que la ley no pudo hacer, ponga atención, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que los requisitos de la ley se cumplieran en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie podía salvarse por la ley. Lo que no podíamos hacer nosotros por nuestra debilidad, por nuestra humana pecaminosidad, en cumplir con todas las demandas de la ley, Dios lo hizo por nosotros. Cristo lo cumplió. Cristo murió en la cruz. Cristo fue la ofrenda por el pecado, para que ahora los requisitos de la ley se cumplieran en nosotros. Cristo aplicó su justicia sobre nosotros. No hay forma de poder alcanzar justicia por nosotros mismos. La justicia solamente puede ser alcanzada por medio de Cristo. Cristo, a través de su obediencia, alcanzó esa justicia perfecta por vos, por mí. Nuestros pecados y nuestra maldad fueron cargados sobre Jesús en la cruz. Y la ira de Dios, que todos nosotros merecíamos, cayó sobre su Hijo amado. De esto se trata el Evangelio. ¿Querés saber entonces qué es el verdadero amor? Mira la cruz. Mira la cruz. Jesús recibió el castigo que todos nosotros merecíamos. Esa es la máxima expresión del amor. Y esta es la gran noticia del Evangelio. La gran noticia es que Jesús cumplió la ley por mí. Que Jesús murió en mi lugar. Que resucitó al tercer día y que imputó sobre nosotros su justicia perfecta y que ahora vive a la diestra de Dios para seguir intercediendo por nosotros. Qué tranquilidad para nuestra alma. Cuánto gozo para nuestra alma. Qué precioso es saber esta verdad. Saber esto, hermano, nos llena el corazón de gozo. Nos hace sentir completos en Cristo. Y es motivo suficiente para que nuestro corazón estalle de gozo. Sin necesidad de buscar alguna otra cosa. En Cristo ya estamos completos. El pastor y teólogo holandés Herman Bavinck dijo lo siguiente: todo está terminado, no nos queda nada por hacer. Podemos descansar con toda nuestra alma y todo el tiempo en la perfecta obra de la redención que Cristo ha realizado por nosotros. Nada por hacer. Nuestra alma descansa en la seguridad eterna de que Cristo cumplió la ley a la perfección, que todo lo que los profetas decían se cumplió en Cristo y Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz para imputar sobre nosotros la justicia perfecta que no podíamos alcanzar. El segundo punto en esta mañana, Jesús enfatiza la importancia de guardar y de enseñar las Escrituras. Note el versículo 18. Porque en verdad les digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Jesús continúa, fíjese, con un porque. Utiliza una conjunción que es explicativa, argumentativa. Arranca con un porque en verdad les digo, va a dar una explicación de lo que dijo anteriormente. Lejos de lo que sus oyentes y los lectores actuales pueden imaginarse, que era menospreciarla a la ley o eliminarla, lejos de todo eso, Jesús ahora realza la importancia de todo el contenido que tienen las Escrituras. Destaca la importancia, note hasta el detalle más mínimo, porque dice que aún la letra más pequeña del alfabeto hebreo es la letra Yod, que en el castellano se puede traducir como la letra I. Vio que la letra I es la más pequeña de todo, ¿no? Para dibujar. Todas las letras del alfabeto tienen un poquito más de fuerza, un poquito más de amplitud, de apertura. La letra I es un palito. Es bien sencilla, la más pequeña de todas. Pero no solo eso, sino que dice aún hasta la tilde más pequeña es importante. Y lógicamente, porque lo que trata de decirnos es que toda la Escritura tiene el soplo de Dios. Es la inspiración de Dios. Semejante declaración de Jesús nos deja en claro que las Escrituras son de inspiración divina. Y de ahí es que son de suma importancia. Por eso nosotros confiamos en las Escrituras, porque es la palabra de Dios. Confiamos en la suficiencia de la Escritura. No necesitamos otra cosa más que la palabra de Dios. Confiamos en la suficiencia, en la inerrancia, en la infalibilidad que tiene la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios, es la forma en la que Dios escogió comunicarse con nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y no solamente eso, sino que el Evangelio es tan precioso que alcanza a los perdidos para salvación, pero es todo el consejo de Dios para que a nosotros nos vaya bien en esta vida. ¡Wow! Y Jesús le da tremenda importancia. Dice, yo vine para cumplir con lo que ustedes no podían cumplir. Y toda la palabra apunta hacia Jesús. Y toda palabra, todo punto, cada letra insignificante, cada coma es importante porque lleva el soplo de Dios. El Salmo 119, verso 89 dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y es por eso que en esta iglesia local le damos tanta trascendencia a la palabra de Dios. No buscamos tocar las emociones de nadie, no queremos manipular las emociones de nadie, ni queremos agradar a nadie por fuera de lo que la palabra de Dios dice. Lo único que hay que hacer es predicar la palabra. Ella tiene autoridad en sí misma. Pero note que ahora, conforme al peso que tienen las Escrituras, Jesús le hace una advertencia a sus oyentes. Versículo 19. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A la luz de lo que acaba de decir en el versículo anterior respecto al peso de las Escrituras, la exhortación que nos hace ahora es, tengan cuidado cómo tratan mi palabra. Tengan cuidado cómo ustedes tratan con la palabra de Dios, porque es Jesús el cumplimiento de la ley, su justicia está sobre nosotros, verdaderamente Él cumplió la ley por nosotros, pero esto no le quita el peso a la palabra y al trato que nosotros debemos darle. Cualquier persona que intente, dice, quebrantar, debilitar, modificar la palabra de Dios, sufrirá ciertas consecuencias. Muchas veces, mis amados, estamos conscientes que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros somos tentados a anular la palabra de Dios. Muchas veces nuestras actitudes intentan rebajar la palabra de Dios. Minimizamos a veces ciertos temas o ciertos mandamientos, ya sea por ignorancia, ya sea por malas interpretaciones, ya sea a veces por debilidad espiritual, ya sea a veces porque tenemos temor de los hombres. Y podemos seguir citando un montón de cosas.
¿Cuántas cosas sabemos muchas veces que la palabra nos dice y están mal? Hay cosas que vemos a la luz de lo que sucede y sabemos que está mal. Sin embargo, a veces hacemos como que, bueno, no pasa nada, como que miramos para otro lado, ¿no? Bueno, pero si digo tal o cual cosa, ¿cómo lo van a tomar? Capaz que me tildan de religioso si corregimos tal o cual cosa. ¿Cuántas veces, no? Nuestra humana debilidad nos juega más de una vez una mala pasada. Lo cierto que lo que dice Jesús, aquellos que debiliten, que quebranten mi palabra, y lo que es aún más grave, aquellos que enseñen a quebrantar mi palabra de esta manera, a minimizarla, sufrirán consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? El mismo texto le dice. Note de vuelta, versículo 19. Serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Wow. Notemos que la referencia no es a la pérdida de la salvación. Si somos creyentes podemos estar seguros y descansar en nuestra salvación. Lo que Jesús está diciendo no es una referencia a la pérdida de la salvación, porque los nombra como que serán muy pequeños, pero dentro del reino de los cielos. Quienes minimizan la palabra, quienes no le dan la atención debida, serán llamados pequeños en el reino de los cielos. El punto es que aquellos creyentes que le dan poco valor, que le dan poca estima a la palabra de Dios, esta actitud va a impactar de forma directa en el día de los galardones y en el reino serán de baja estima. Si tienen baja estima por la palabra de Dios, serán de baja estima en el reino. Y tal vez se te puede cruzar en esta mañana el pensamiento para calmar la conciencia, para justificar la falta de diligencia en el estudio, en la meditación, en la aplicación de la palabra a tu vida. Bueno, de última soy salvo, ya estoy en el reino. Aunque quebrante la palabra o fuera lo que fuera, de última, lo más grave que seré llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero qué frase más triste sería, ¿no? Que lo estés pensando de esa manera. De última voy a estar en el reino. Así como yo creo que sería una frase muy triste que llegue el día y escuchar de la boca del Señor que sos un pequeño del reino. Porque eso va a poner a la luz tu estima, tu amor por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, por la persona de Dios misma. Porque su palabra nos revela la persona de Jesús. Jesús era el cumplimiento de la ley y de los profetas. Pero en contraste con estas personas, dice, cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Notemos el orden de la enseñanza de Jesús, ¿no? Primero dice, hay que guardar para luego enseñar. No dice enseñen y después, no, guarden y después enseñen. Y Jesús fue el gran ejemplo de esta relación por excelencia entre guardar y enseñar. En Hechos capítulo 1, Lucas escribe, versículo 1, que en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No dice las que empezó a enseñar y después a hacer, dice las que empezó a hacer y a enseñar. Y existe una conexión entre guardar y hacer que es fabulosa. Porque quien guarda la palabra de Dios en su corazón es alguien que lleva la palabra de Dios a la acción. El que guarda es alguien que hace. Es alguien que aplica la palabra de Dios a su corazón, a su vida, y por lo tanto está calificado después para enseñársela a otro, para animar a otros. ¿Está comprendiendo? Este es el punto. Y tal vez te dé por pensar, al meditar en esto, bueno, entonces la enseñanza es algo complicado, es algo selectivo. Esto solo es para los grandes teólogos, para los pastores y maestros. Entonces yo nunca seré un grande en el reino de los cielos. Déjame decirte algo. La realidad es que ninguno de nosotros somos grandes. Esto está claro. La realidad es que ninguno de nosotros puede llegar a conocer todos los misterios de Dios y aplicarlo de una forma perfecta.
Pero sí hay una verdad, que en su palabra tenemos revelado todo lo que nosotros necesitamos. Y conforme a la iluminación que el Espíritu Santo nos provee, conforme al ejercicio diligente de nuestras capacidades, debemos estudiar la palabra, debemos meditar la palabra. Y no hay excusas, hermano. Hoy hay recursos de todo tipo. Todo el mundo tiene una Biblia y si dice yo no puedo comprar una Biblia, se la regalamos. Y si no, en un teléfono cualquiera baja una aplicación gratuita y hay comentarios gratuitos. Hoy nadie tiene excusa para decir yo no puedo estudiar la palabra. Hoy la internet, hay cursos de todo tipo y gratuitos. Hoy la iglesia local ofrece los martes panorama bíblico. Hace poco los hermanos estuvieron enseñando exégesis y hermenéutica. Pronto empezamos con un curso de teología bíblica. Sobran los recursos para estudiar. Sobran. Si hoy el cristiano del siglo XXI no estudia y no medita la palabra, es por un pecado de pereza. Entonces, de nuevo, el punto es combatir esa pereza. No hace falta que seamos los grandes teólogos, pero cuando somos personas que inquirimos en la palabra de Dios, que entendemos la palabra de Dios, que guardamos la palabra de Dios, que aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida aún con nuestras imperfecciones, nuestra responsabilidad es enseñársela a otros. Y de vuelta, no hace falta estar en un púlpito. Se la enseñas a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a cualquier hermano nuevo que está arrancando y que no entiende, te juntás con él y lees la Biblia. ¿O por qué cree que estuvimos haciendo el curso de exégesis y hermenéutica con Manuel y con Agustín? Para que todos tengan un mejor dominio de la Escritura y puedan ayudar a otros con la sencilla misión de sentarnos, abrimos la Biblia y vamos a interpretar qué dice. No había ningún otro misterio. Pero eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un cristiano. Servir a Dios por medio de la palabra. Entonces, mis amados, el punto es combatir la pereza. Y de esa manera, cuando estamos en esa actitud, de verdad seremos los llamados grandes en el reino de los cielos. Y será maravilloso un día escuchar de la boca del Señor: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué contraste, ¿no? De escuchar eso de los labios del Señor a escuchar: eres pequeño en el reino de los cielos. El Señor nos ayude. Y el último punto, tercer punto, en esta mañana. Jesús vino para declarar cuál es la única forma de entrar al reino. Versículo 20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Claramente los escribas pretendían enseñar la ley en una forma correcta y darle la interpretación correcta. Y a su vez los fariseos eran aquellos que intentaban enseñarla y ponerla por obra también, en sus vidas y en el pueblo. Para la opinión del pueblo, claramente no había mejores candidatos para entrar al reino de los cielos que estos religiosos, porque eran quienes conocían la ley, eran quienes interpretaban la ley y, en teoría, quienes deberían aplicar la ley. No había mejores candidatos para ir primero al reino de los cielos ante la mirada popular. Sin embargo, el veredicto de Jesús es todo lo contrario. Es un veredicto claro y confrontativo, porque el nivel de justicia que ellos tenían no era suficiente. No era suficiente. Note que la Escritura dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entran. Aunque ellos pensaban que iban a entrar, Jesús dice: con esta justicia no entran. Qué ironía, ¿no? Ellos, por un lado, acusaban a Jesús. Ellos lo acusaban a Jesús de juntarse con lo peor de la sociedad, que era amigo de los publicanos y de las rameras. Lo acusaban de quebrantar la ley. Pero ahora Jesús los confronta de no prestar la debida atención y de no darle la debida interpretación a la ley. Es más, los acusa de anular el significado real y de que ellos son quebrantadores de esa ley.
Entonces, bajo la perspectiva de Jesús, bajo la declaración de Jesús, piense en los oyentes de ese tiempo, que estaban convencidos de que a lo mejor los escribas y fariseos iban primero hacia el reino, y con la confrontación de Jesús, entonces si estos no entran, ¿quién califica para entrar al reino? Esto es lo que debe haber pasado por la mente de sus oyentes. Si estos que eran el ejemplo de la fe y de la religión no están calificados para entrar al reino, si ellos quedan excluidos, ¿qué esperanza queda para el resto de los mortales, no? ¿Cuál es entonces la única forma que una persona común podía alcanzar una justicia mayor a la que tenían los escribas y los fariseos? Y este es el gran punto del tema. Jesús quiere confrontar a sus oyentes con la incapacidad humana para acceder al reino de los cielos. Por eso el único medio de salvación, la única entrada al reino de los cielos, es por medio de Jesús. La única forma de alcanzar una justicia superadora a la de los escribas, a la de los fariseos, es a través de Jesús. Es Jesús la puerta del cielo. Es Jesús la puerta del cielo. El Señor dice en Juan capítulo 10, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otra forma. Alcanzar esa justicia superadora únicamente es a través de Jesús. Es Jesús la única justicia perfecta que puede satisfacer a Dios Padre. Esa justicia solamente podemos hallarla en Jesús cuando el ser humano reconoce su condición de pecador, cuando ya no descansa en su moralidad, en las cosas que pueda hacer buena. No descansa ahí. Esa justicia solo se empieza a alcanzar cuando reconocemos nuestra condición de pecador. Cuando el pecador reconoce la incapacidad que tiene para agradar a Dios por méritos propios, pero cuando viene a Jesús por la fe, para reconocerlo y confesarlo como el suficiente Salvador y Señor, esa justicia perfecta de Jesús es imputada sobre él. Y de ahí en adelante le otorga la seguridad de una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, porque es Jesús la puerta del cielo. Es Jesús el único que nos puede redimir. Es Jesús el único que nos vuelve en paz con Dios. Es Jesús nuestro intercesor perfecto. Es Jesús nuestro representante en la cruz, que le pudo dar cumplimiento perfecto a la ley, y que todo lo bueno de Jesús fue puesto sobre aquellos que vienen en fe a Él. ¿Amén? Entonces, para terminar con esto, en primer lugar, Jesús vino para cumplir las Escrituras. Y ahora entendemos por qué vino a cumplir las Escrituras. Vino para favorecernos a nosotros, a pecadores que éramos enemigos de Dios por naturaleza. En segundo lugar, Jesús enfatiza la importancia de que nosotros miremos su palabra con pasión, con amor, porque todas las Escrituras nos hablan de Él. Entonces nos manda a darle la importancia que la Escritura tiene, a guardarla, a aplicarla a nuestra vida y enseñarla a otros. Y de esa manera tendremos el gozo un día de ser nombrados grandes en el reino. Y no es una cuestión de estatus, sino una cuestión de gozo, de saber que hemos sido aprobados por el Señor. Y en tercer y último lugar, Jesús vino para declarar la única forma de entrar al reino es a través de su justicia perfecta. Entonces, en esta mañana, para que vos apliques a tu corazón, ¿qué vas a hacer ahora con lo que sabés? ¿Qué vas a hacer ahora con lo que sabés? ¿Vas a seguir confiando en tu justicia personal? ¿Vas a seguir confiando en tus obras? ¿Vas a seguir confiando en tu moral que te hace sentir que sos más santo que otro, que sos mejor que otro, que vos haces las cosas mejor que otro?
te quiero contar algo. De esa manera es imposible entrar al reino de los cielos. La única manera es humillarnos, rendir nuestro corazón al Señor, porque toda la Escritura se trata de Jesús y de lo que Él hizo a nuestro favor. Y quien rechaza esto, rechaza la salvación que está ofreciendo Jesús. Por eso cuando lleguemos, no se trata de nosotros. Se trata de nuestro gran Dios, de lo que Jesús hizo por nosotros, de su obra redentora. De eso se trata. Y llegaremos a aquel día, y como estábamos cantando hace unos minutos, ¿no? Cuando lleguemos al final, nuestros labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, en haber enviado a Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque verdaderamente nada merecíamos, nada entendíamos. Nuestro corazón estaba lleno de oscuridad, de tiniebla, de pecado, de miseria. Y te dignaste, Señor, amarnos cuando no merecíamos nada. Enviaste a Jesús a darle ese cumplimiento perfecto a la ley, a darle cumplimiento a todo lo que los profetas habían dicho, con la única meta de redimirnos, salvarnos y de esa manera llevar gloria a tu nombre. Gracias por Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos, Señor, a no descansar en ninguna confianza humana, en ninguna obra nuestra, a no descansar en nuestra moral. Líbranos, Señor, de toda actitud religiosa que quiera dominar nuestra vida. Y verdaderamente ayúdanos a meditar tu palabra que nos santifica, que nos cambia, que nos transforma, que nos llena de gozo. Ayúdanos a aplicar tu palabra y ayúdanos de ser de bendición a otro para enseñarle tu palabra. Y que toda tu palabra apunta hacia Jesús. A ti sea la gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.